Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Gus Walker. Tengo la oportunidad de compartir con todos ustedes un video más demostrativo acerca de un equipo reproductor de discos compacto correspondiente a la época de oro de este formato, el Compact Disc. Este equipo que estamos observando fue fabricado en noviembre de 1996. Está próximo a cumplir 30 años en este 2023. Para 2026, 3 años más, y cumplirá sus primeros 30 años. La compañía, el fabricante es JVC, y el modelo de este equipo es XL-F108. Tiene capacidad de almacenar y reproducir hasta 5 discos compacto. Es cambiador automático. La mayoría de reproductores de su tipo utilizan pues un sistema de carrusel. Tú colocas los 5 discos y va girando precisamente como si fuera un carrusel de un parque de atracciones, así, de esa manera. Entonces estos equipos aceptan discos compactos originales y grabados. No son compatibles con formato MP3 ni tampoco con discos regrabables, ok, para que lo tengan en cuenta. Ahorita en este momento el equipo no ha sido sometido a limpieza, mas sin embargo está en muy buena condición. Estéticamente está bien, tiene sus detalles estéticos. Por ejemplo, aquí en esta esquina tiene como que, no sé, como que le dieron un pasón, un limón aquí, con algún tipo, no sé exactamente, tiene como un rebaje aquí. Y acá en esta parte tiene una pequeña hendidura. No es muy grave el asunto, la verdad. Son detalles estéticos. Como dije al inicio de este video, son próximamente cumplir 30 años. Entonces pues imagínense ustedes, pues ya toda esa cantidad de años, pues algo tiene que tener. Y sobre todo, como son productos que los traen en volumen, pues la gente no tiene cuidado en tratarlos bien, rozan unos con otros, etcétera, ¿ok? Pero en condiciones generales, en resumen, la verdad el equipo se defiende, está muy bien. Y como les digo, cuestiones estéticas, todavía no ha sido sometido a limpieza, pero ya cuando lo haga va a mejorar lo que se puede mejorar. Ya lo que son raspones, tallones, todo eso, pues no. Ok, entonces las personas que estén interesadas en adquirir este equipo, ya una vez que lo tenga listo, ya estéticamente ya preparado, lo van a ver en la descripción. Ahí voy a dejar el enlace directo a nuestra tienda en línea, y también otro enlace directo a nuestra página de Instagram, para que puedan ver un video reproduciendo música registrada, ¿ok? En este video yo voy a reproducir música de la biblioteca de YouTube para no meternos en problemas con copyright. Entonces ya tenemos los discos instalados. Ahorita voy a abrir la bandeja, voy a abrir la compuerta para que puedan ver cuáles son los discos que tengo instalados. Dos de ellos son originales, entonces vamos a tocar por breves segundos nomás unos fragmentos muy breves. Ya como les digo, en la descripción voy a dejar el video para que puedan acceder y tengan mayor tiempo de apreciar esa música, ok. Entonces ahorita vamos a hacer la prueba de dos formas. La primera, usando la salida que está conectada en la parte posterior. Es una salida tipo RCA que ya de hecho ya está conectada aquí en el amplificador. Y la segunda va a ser utilizando lo que es la salida de audífonos, que está aquí, es de medida de 1/4. Entonces tiene su control de nivel de volumen, ok. También lo vamos a comprobar para que vean que sí está funcionando. Y la verdad pues es un sistema muy fácil de manejar, no tiene gran ciencia, está muy fácil. Ya hemos expuesto otras marcas, sobre todo lo que es la marca Sony. Aunque a diferencia de Sony y otros equipos como Onkyo, Panasonic y otros, este equipo por ejemplo tiene la siguiente desventaja. Lo voy a mencionar ya de entrada así: desventaja. Consiste en que, por ejemplo, si nosotros estamos reproduciendo un disco y el resto de los discos, es decir, 4 de ellos de los 5 que tiene capacidad,
ya los tocaste, ya se escuchó esa música y tú quieres extraer o abrir la bandeja sin interrumpir la reproducción del disco que está tocando actualmente. Para cambiar discos, en este caso y en este modelo no es posible esa condición, esa operación no va a ser posible. Entonces, a diferencia, como les digo, de Sony y otras marcas, aquí por ejemplo necesitas cargar el carrusel con toda la música que vayas a reproducir y no vas a poder cambiar la música sin interrumpir la reproducción actual. Necesitas interrumpir completamente la reproducción o esperar a que se acabe toda la música para poder cambiar de discos, ¿ok? Entonces esa es una de las desventajas que tiene este equipo con respecto a otros. Y otra que, bueno, no es desventaja, sino que es una opción que otras marcas y otros modelos traen, que es la salida, en algunos casos, salida de audio digital, o bueno, en este caso sería salida óptica o salida coaxial, ¿ok? Algunos modelos pueden contar con ese tipo de salidas, pero en este caso es solamente salida típica RCA análoga, cable rojo y blanco, ¿ok? Entonces, pues bueno, ese es a grandes rasgos. ¿Y qué más? Bueno, vamos a explicar aquí brevemente qué onda con los controles para estar familiarizados. Ahorita ya está encendido el equipo. Entonces, bueno, el botón encendido apagado, ya dijimos que es la salida de audífonos con su control de volumen. Tenemos 5 botones para acceso directo a cada uno de los discos debidamente numerados. Vamos a ver aquí los controles de reproducción. Stop, acá el que está en la esquina es playback. Este botón de acá abajo es para expulsar, abrir la bandeja. Y por ejemplo, bueno, stop, adelantar, retrasar. Call, que este botón, esta función no sé exactamente para qué será. Memory es para ir programando cuando entras a modo de reproducción programado y tú le pones en qué orden se va a reproducir la música, en cierto orden específico, al gusto del usuario. Ok, entonces sigue lo que es el botón acá abajo de Play Mode, que es el modo de reproducción, y por último lo que es el Repeat, que es repetir, ya sea repetir el modo programa. Es decir, si yo pongo que toque la canción número 7, después sigue la 3, luego sigue la canción número 10 y quiero que ese programa me lo vuelva a repetir, entonces va a estar tocando ese programa varias veces constantemente, ok, infinidad de veces lo va a estar tocando. Entonces esa es la función de repeat, aplica para el modo programado. Me parece que para el modo aleatorio también puede estar tocando aleatoriamente y repetir las canciones. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Y este botón que está aquí dice Disc Skip. Es para saltar el disco. O por ejemplo cuando tienes la bandeja abierta, recorre un espacio de la bandeja para que puedas cambiar o colocar el disco. ¿Ok? Perdón. Y qué más, igual cuando estás reproduciendo la música y quieres, o por ejemplo el disco que está tocando, te lo puedes brincar, es decir, que no toque ese disco, que toque el siguiente. Entonces para esas dos condiciones o funciones sirve, ¿ok? Entonces para cambiar los discos o para saltar el próximo disco. Ok, entonces eso es prácticamente los botones que tenemos aquí al frente, nada complicado. Y en el display vamos a ver también que es muy fácil. Por ejemplo, vemos ahorita que está seleccionado el disco número 4. Ahí vemos 1, 2, 3, 4, 5. Está encerrado el 4 en un óvalo. Y vemos también que dice disco 4, pista número 14, tiempo total, etcétera, ok. Y también está marcado cada pista en un recuadro. Esto es muy típico de aquellos equipos. Miren, aquí, ahí está, del 1 hasta el 14 son las pistas que trae ese disco. Entonces, por ejemplo, para acceder para acceder a cierto track directamente
Algunos otros reproductores de discos sí traen incluso hasta números para combinar, por ejemplo, hacer digitaciones 1 y el 3 para acceder al track número 13, etcétera. Algunos traen, por ejemplo, como algunos modelos Sony que tienen una perillita aquí para acceder rápidamente. Así le das vuelta como una ruedita y va accediendo a todos los tracks. Cada pista que se vaya reproduciendo, que se termine ya, que se haya tocado, cada pista que se haya tocado, va desapareciendo el número, ¿ok? Por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí, mira. Mira, ahí voy adelantando y ahí está, ¿ok? Ya adelanté todos los tracks. Ahorita estoy en modo de reproducción normal. Y por ejemplo, como ya me acabé todas las pistas, automáticamente ya cambió ahora el disco número 5, ¿ok? Y si yo cambio, por ejemplo, mira, me voy todo así también, me acabo todas las pistas, entonces, bueno, aquí en este caso ya no se regresa al 1, a excepción de que le ponga repetición, entonces yo me imagino que con eso vuelve otra vez a hacer... a regresar al disco número 1. Vamos a ver, por ejemplo, repeat. Ahí se ilumina la palabra repeat en color rojo. Ahí dice, mira, repeat. Ok. Entonces, supongo que para cuando yo me termine todas las pistas, va a regresar al disco número 1. Ahí está. Efectivamente, estamos en lo cierto. Regresa al número 1. Entonces, yo le puedo poner skip disc. Y yo me paso al disco siguiente con el botón este de skip disc. Ahí está, mira. Skip disc es este. Y si no quiero que toque el disco 2, vamos al siguiente. Lo mismo, no quiero que toque el disco 3, vamos al número 4. El número 5. Vuelven a aparecer los tracks. Vamos adelantando las pistas. Se acaban todas y vuelve otra vez al disco número 1. Eso sucede porque tengo activado el modo repetición, ¿ok? Entonces esto era lo que les decía hace unos momentos, repetir. Y aquí ya cambió, ya le di una pulsación más en repeat, pero ahora aparece repeat 1. Entonces quiere decir que una vez que se termine de reproducir la canción que está en curso, vuelve otra vez a reproducirla. Una y otra vez va a estar reproduciendo esa canción. Vamos a pulsar otra vez el repeat y ya desaparece la leyenda, ya no está en modo repetición, ¿ok? Los modos de reproducción, vamos a visualizar aquí en la pantalla cómo es que aparecen. Por ejemplo, ahorita estamos en modo normal, modo continuo, y vamos a ponerle play mode, y aquí está el modo programado. Este es el modo aleatorio. Okay. Incluso el modo aleatorio le puedes poner repetición también. Ahí era lo que les decía, toca de forma aleatoria y puede volver otra vez a reproducir los mismos tracks, obviamente en un orden distinto, pero vas a volver a escuchar la reproducción de esas pistas otra vez, ¿okay? Siempre y cuando esté activo el modo repetición. Okay. Ahí no está activo, solamente está en modo aleatorio. Damos play mode otra vez y estamos otra vez en modo continuo, ¿ok? Modo continuo significa que cada vez que se termine el contenido de un disco, va con el siguiente, hasta que ya se terminen todos los discos, llega hasta el 5, se termina el 5, ya no continúa reproduciendo porque no tenemos activada el modo repetición, ¿ok? Entonces, eso es cómo funcionan esos modos. Bien, entonces dejando a un lado ya lo que son los controles, los modos de reproducción, sus funciones, vamos entonces a escuchar qué calidad de sonido nos ofrece. Bueno, no sin antes mostrar el contenido. Por ejemplo, en algunos modelos Sony, se podría decir que ventaja que tiene con respecto a la JVC es que, por ejemplo, el cambiar de discos o mostrar los discos aquí enfrente te los pone en dos, entonces la mayor parte de las veces puedes cambiar
aquí de disco más fácil, y aquí es uno por uno. Vamos a darle Disk Skip otra vez. Mira, ahí está. Okay. Este es un disco original. Este es otro disco original. El anterior está en la posición número 4 y el número 5 son originales. El resto son discos copia, discos grabados. Ok, entonces ahí está. Con este así vamos a poder cambiar de disco. Ok, das otra vez Skip, Disk Skip. Otra vez lo cambias y otra vez lo cambias. Ok. Ok, entonces cerramos. Ahorita solamente identifica el disco. Ahí está, ya lo identificó. Y por ejemplo, dice que el disco número 1 tiene 30 canciones que suman 77 minutos con 15 segundos. Y como tiene 30 pistas, pues obviamente en los recuadros solamente vamos a alcanzar a ver hasta el número 15. Ok. Aquí alcanzamos a ver un pequeño como raspón, tallón. Les digo que son detalles estéticos que tiene. Sin embargo, ahorita lo vamos a echar a volar para que vean que sí está funcionando. Ok, entonces ahora sí, vamos a echarlo a volar. Ya estamos conectados. Vamos a usar la salida que está en la parte posterior, su salida de audio análoga. Y escuchen bien la calidad de reproducción. Ok, el disco número 1 ya está señalado. Solamente voy a dar playback. Vámonos. Primera pista. Vamos a hacer una pausa y vamos a adelantar un poquito los segundos. Mira, ahí estamos adelantando. Si lo dejas por mayor tiempo, es decir, pulsación prolongada, va a empezar a avanzar más rápido los dígitos, los segundos. Entonces ahí está, ok. Y en los recuadros, ahorita que pasamos al siguiente track, se va a borrar el número 1, va a desaparecer y así va a ir consecutivamente, ok. Pista 2. Vamos a avanzar más hasta el track número 10. Pista 18. Vamos a adelantar más. Vamos más adelante hasta el 27.
30. Vamos a regresar en todo, casi al inicio. Vamos a dejarlo otra vez en pista número 10. Pista número 5. Y la primera pista. Vamos a darle stop. Y bueno, vamos. La verdad tiene un sonido bastante claro, muy bonito el sonido. En lo personal yo puedo decir que no le pide nada prácticamente lo que es Sony o inclusive Onkyo, o sea, se escucha muy bien. Y cabe destacar que, por ejemplo, este disco que tiene 30 pistas, es decir, prácticamente tiene el doble de lo que en aquellos años se manejaba. Generalmente estos equipos manejaban 18 o 20 pistas, 23 pistas más o menos, ya yendo muy así adelante, pero solamente para que se den una idea cómo el láser, la precisión que tiene, que puede todavía leer un disco, en este caso como son pistas, canciones con duración relativamente corta, 2-3 minutos cada una, entonces todavía puede leer un disco pues de esa longitud, ¿ok? Algunos reproductores de disco tienen problemas y de repente tienen o tienden a querer como que forzarse, medio trabarse, brincar cuando los pones a leer discos con esa cantidad de pistas, precisamente porque fueron diseñados para leer solamente unas entre 18 20 pistas, 23 pistas más o menos, pero ya cuando son 30 se ponen pues con problemas, y en este caso este equipo no está teniendo absolutamente ningún problema. Por eso lo puse a reproducir desde el inicio hasta la última pista, para que vean que en ningún momento tiene problema de que se brinca la música. ¿Ok? Vamos a hacer una demostración de cómo se hace el modo programado. Entonces, el modo programado es muy fácil. Lo podemos hacer aquí manualmente. Vamos a ir a Play Mode y va a aparecer esta leyenda. Dice Program, disco 1. Ahorita están ceros, el paso, no hay paso todavía, o bueno, la primera posición. Entonces vamos a ponerle que la primera canción sea la número 10. La número 10 damos en Memory. Vamos a presionar el botón de Memory. Voy a abrir un poquito más la toma. Aquí está el botón de Memory. Ok, entonces dale Memory. A ver, no, me tardé. Otra vez. Step number 1. Paso número 1, track 10, memory, ahí quedó. Y aquí se pinta, perdón, el número 10 encerrado en un recuadro. Vamos a dar otra vez, ya sea hacia adelante o hacia atrás, depende como tú prefieras. Entonces yo le voy a indicar que de ahí se vaya a la pista, a ver, perdón, sí, pista número 5, memory para confirmar. Y después le voy a decir que en el paso 3 que toque, pues que toque, a ver, la pista número 13. Ok, entonces es primero va a ser la 10, luego el 5 y vuelve a recorrerse hasta el 13. Ok, entonces
Ese es el modo programado, así a manera de ejemplo. Vamos a ver, reproducir. Disco 1, el primer track, el número 10. El segundo es el pista 5. Ok, sigue la pista 13. Vamos a hacer una pausa para cambiar o agregar una variante. En este caso sería activar el modo repetición. Ahí está ya repeat, aquí abajo en rojo, repeat. Entonces significa que terminando la pista número 13, vuelve otra vez a reproducir la pista número 10 y después sigue la 5 y al final la 13 y al final otra vez va a volver a reproducir la pista número, ¿cuál dijimos? La 10, ¿ok? Eso lo va a repetir infinidad de veces. Vamos a ver. Está la 13. Está la 10. Está el 5. El 13. Y del 13, si yo le doy siguiente, va a volver otra vez al 10. Ahí está el 10. 5. El 13. Siguiente y otra vez el 10. Quitamos, por ejemplo, la repetición. Ya está en modo continuo. Entonces vamos a ver 10, 5 y luego el 13. Y del 13, si yo le doy siguiente, no pasa nada. ¿Okay? Vamos a adelantar segundos. En este caso me parece que no tengo modo de visualización de cuenta regresiva o tiempo remanente. Esa es otra desventaja que tiene con respecto a otros modelos. Más sin embargo, pues es realmente, ya depende de cada quien. No es muy importante, muy necesaria esa función. Ahí está. Ahí se acaba. Y listo. Ahí ya no hace nada. No vuelve a repetir nada. Y no se va con el siguiente disco. Ok. Entonces eso es cómo se hace en el modo programado. Modo normal. Aquí por ejemplo, bueno, esto es el programa que estaba en, a ver, en el disco 1. Sí, este es el disco 1. Ya si ustedes quieren ponerle otro programa, mira, por ejemplo aquí ya nos indica que es déjame hacer el acercamiento, el paso número 4. Y yo le puedo poner que agregue otra pista aquí del mismo disco 1. Vamos a ponerle que es el 20. Confirmamos en memory. Y si yo quiero meterle música de otro disco, por ejemplo el disco 3, le vamos a poner que toque la pista 8. Confirmamos. Y ahora del disco 2 que toque la pista 3. Confirmamos. Entonces ya por ejemplo aquí ya es un modo diferente porque ya tenemos música de otros discos
Entonces en el disco 1 tenemos la pista número 5, bueno, primero la 10, 5, la 13, y luego en el disco 2 tenemos solamente la pista 3, y en el disco 3 la pista número 8. Eso es lo que tenemos programado. En los demás, lo que es el 4 y el 5, no hay nada programado. Entonces significa que en el modo continuo, al terminar la pista número 13, debe de cambiar al disco 2 y tocar la pista número 3, y en el 3 va a tocar la 8. A ver, vamos a hacer rapidito aquí la prueba. Playback. Ok, play. Ok, pista número 13. La voy a adelantar. Dura como 4 minutos y medio más o menos. Ahí terminó. A ver, vamos a esperar. Ok, era la 13. Se cambió al track 20. No sé por qué se cambió al track 20. No lo había programado. No sé exactamente por qué se cambió. Pero aquí, por ejemplo, ya están disco 3, track 8. A ver. Disco 1. 20 track. Ok, vamos a cancelar todo. Ahí está ya todo cancelado. Vamos a ponerlo más fácil. Vamos a ponerle que en el disco 1 que toque pista número 10. Vale, memory, ok, ahí está la 10. Luego sigue la pista número la 5, memory. En el disco número 2 vamos a ponerle que toque la pista la 8, y en el disco 3 que toque la pista 20, memory. Ok, vamos a darle reproducción. Ok, pista 10. De ahí sigue la 5. Ahora disco 2, pista 8. Y en el disco 3, la pista número 20, como dijimos. Ok. Si le ponemos repetición, va a volver otra vez al disco 1. Está disco 1, pista 10. La 5. Disco 2, pista 8. Y por último disco 3, pista número 20. Ok. Vamos a darle stop y vamos a cancelar todo. Bueno, vamos a ponerlo ahora en modo aleatorio. Ahí está, modo random. Y va a reproducir
va a reproducir, bueno, pues aleatoriamente entre cada disco. Si cae en uno de los discos originales, que es el 4 o el 5, voy a pasarme a la siguiente canción, ok. Entonces vamos a darle playback. Ahí está escogiendo, ahí lo pueden ver, miren. Y sí, va a escoger una canción del disco original del 5. Okay. Vamos al siguiente. Ahí va a escoger el disco 4, que es otro disco original. Ok. Otra vez vuelve al 5. El disco 2 ya es música sin derechos de autor. Ok, vamos a hacer una pausa para aprovechar y ahora escuchar con la salida de audífonos. Ok, vamos a apagar el amplificador, desconectamos y vamos a conectar nuestro cable ahora aquí enfrente. Volumen al mínimo, todo bien. Ok, vamos a encender, ya listo, todo bien. Sigamos escuchando, pero ahora el volumen lo voy a controlar desde esta perilla. Sigue la música, subimos. Máximo volumen, ahí estaba en máximo volumen. Ok, otra vez random. Disco 1. La última pista, la 30. Ok, y por último vamos a ver qué es lo que pasa cuando uno está reproduciendo la música y le pones, ahorita estamos en el disco 1, pero si abro lo que es la compuerta open close se va a interrumpir la música. Si presiono el disc skip va a dejar de tocar el disco 1 y se va al número 2. Ok, vamos a cancelar este disco. Bueno, en este caso no se puede porque estamos en modo aleatorio. Cuando está en modo continuo sí se puede. Ok, vamos a abrir la bandeja. Ahí está. Abro la bandeja, se corta la música. Eso es lo que yo me refería al inicio de este video. En otros equipos, particularmente en Sony, tiene otro botón que dice Disc Exchange. Ok, con Disc Exchange tú presionas ese botón, se abre la bandeja y puedes cambiar de discos sin interrumpir la música. También tiene el botón que también vemos en este modelo, el Disc Skip, pero bueno, pues esa es una desventaja que tiene. O sea, tiene el Disc Skip, el saltarte el disco, el Open Close obviamente, pero no tiene el otro botón, el tercer botón, que sería Disc Exchange, para poder cambiar disco. Y es cuando se pone, en lugar de estar un disco aquí enfrente,
se ven dos discos en una posición, en un ángulo que sí te da chance a cambiar de dos en dos. Ok, entonces inclusive durante la reproducción de la música puede girar para un lado y para otro para cambiar los discos. Más sin embargo, en este modelo no es posible hacer ese tipo de acción. Ok, entonces aquí por ejemplo, como les digo, hay que tener cargado ya los discos que vas a reproducir, y ya hasta que termine de reproducir toda la música es cuando vas a poder cambiar de discos. Mientras tanto, si lo haces, se interrumpe la música. ¿Ok? Bien, entonces vamos a desconectar nuestro equipo. Ya con esto ya dejamos registrado y confirmado que nuestro reproductor de 5 discos de JVC en tipo carrusel está funcionando perfectamente. La verdad, honestamente sí brinda un sonido muy bonito, muy agradable. En esa cuestión no le pide nada a lo que es Sony o Onkyo inclusive. Ok, sí está ofreciendo muy buena calidad. Vamos a ver en la parte posterior. Bueno, aquí lo puedo quitar. Se puede quitar este cable con la linterna para mostrarles lo que es el número de serie y que vean también cómo se ve de atrás. Ok, entonces detalles aquí, mira, aquí vemos la salida, la única salida que tiene. Ok, ahí está, tipo análoga. Y vamos a ver en esta otra parte los datos del fabricante, el modelo, etcétera. Y hasta mero abajo vamos a ver el número de serie, que es terminación 786, fabricado, manufacturado en noviembre de 1996. ¿Ok? Mediados de los 90. Es un equipo, como les dije, que corresponde a la época dorada del formato compact disc, disco compacto, y que pues en aquel tiempo fabricaban equipos, unidades reproductoras como esta, que eran exclusivamente para reproducir discos compactos. ¿Ok? Entonces, bueno, ya posteriormente ya se quedaron otros equipos que sí leían el MP3, pero en este caso no es compatible con eso. ¿Ok? Bueno, antes de cerrar el video, como también había comentado previamente, que las personas que estén interesadas en adquirir este equipo, en la descripción les voy a compartir el enlace directo a nuestra tienda en línea. Hacemos envíos todo México, Estados Unidos, Sudamérica también, todo bien. Ahí nos pueden contactar, hacer estimaciones, cotizaciones, etcétera. ¿Ok? Muy importante también lo que voy a comentar siguiente. Las personas que deseen adquirir este equipo, sobre todo lo que es aquí en México, se les recomienda altamente, pero muy enfático, que pidan servicio por DHL o estafeta con retiro en sucursal. ¿Ok? ¿Por qué esta recomendación? Bueno, porque por ejemplo, si ustedes entran a la tienda y lo compran, suponiendo que lo compran, entonces si ustedes seleccionan que les llegue a su domicilio, el sistema o la plataforma, mejor dicho, se los va a lanzar por el servicio de paquetería FedEx. Entonces, por la naturaleza de este equipo, que es frágil, porque el sistema de carrusel es de plástico, es un plástico frágil, entonces el servicio de FedEx se los va a mandar vía terrestre. El manejo es más rudo, es duro. Les va a tardar entre unos, de perdida van a esperar unos 7 días, con posibilidades a retraso de unos 5 o 7 días más, y con el gran riesgo a que este producto llegue dañado. ¿Ok? Entonces, por eso, por favor, las personas que estén interesadas en adquirir este equipo, pídanlo con la opción retiro en sucursal, DHL o estafeta. Otra ventaja que tienen esas dos paqueterías es la siguiente: servicio aéreo. Estafeta es del día siguiente. Si tú lo compras
el martes, para el miércoles ya lo tienes contigo, ¿ok? Te llega en la sucursal que tú elijas. El servicio de DHL prácticamente es lo mismo, si acaso unos 2 días, 1 o 2 días más o menos de espera. Entonces el manejo es más rápido y el tiempo de tránsito es más rápido y el manejo es con más cuidado que el otro servicio que es terrestre y es mucho más tardado, ¿ok? Entonces por eso hago mucho hincapié en esta última recomendación, ¿ok? Entonces no voy a enviar el producto si me sale alguna petición que sea por FedEx. Este equipo no lo envío, ¿ok? No lo envío porque ya me ha pasado antes que los productos llegan dañados, entonces pierdo mi inversión y todo el mundo pierde y nos quedamos todos con un mal sabor, ¿ok? Entonces, por favor, sigan esa recomendación. Bien, entonces, ya dejando a un lado todo lo anterior, todo lo que explicamos en este video, llegamos al cierre de este video, no sin antes agradecerles su atención y asimismo pedirles muy atentamente de favor que si les gustó este video, si les fue de utilidad, apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse para no perder videos de este tipo, estén al pendientes de nuevos videos. Siempre estamos respondiendo ahí los comentarios. Nos pueden contactar por Instagram también. Ahí tenemos fotos, videos de varios equipos. De hecho, este reproductor yo voy a colgar un video con música que tiene registro, que tiene derechos sobre derechos de autor. Entonces ahí sí van a poder escuchar canciones que son obviamente ya muy populares, ¿ok? Entonces ahí nos pueden contactar. Apóyennos, como les digo, compartiendo, dando un like, comentando y pues bueno, enviando saludos a las personas que se suscriben. Muchas gracias por suscribirse. Las personas que ya están suscritas, nuevamente muchas gracias por estar al pendiente, por apoyar los videos. A mis amigos, saludos a Sergio en América, allá en Acapulco, Guerrero, México. Saludos a nuestro amigo Gabriel Vargas también, a Marcelo Valenzuela también, nuestro amigo también Manuel Valderrama, hace mucho que ya no lo vemos, espero que estés muy bien. Y pues bueno, a todos, muchas gracias, ok, por su apoyo. Yo soy Gus Walker, les deseo que tengan un excelente día. Nos vemos hasta la próxima, que estén muy bien. Gracias.